Vamos a tocar un tema hoy que ustedes, yo estoy seguro, recordarán ya muy fácil, porque lo vieron en Derecho Romano y se refiere a lo que hemos venido platicando durante estas pocas clases que hemos tenido de la jurisdicción, jurisdictio. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa jurisdictio y de las personas que se dedicaban a administrar justicia en el derecho romano, lo que se dedicaban a estudiar derecho romano, los jurisconsultos? Y de ahí deriva el término de la jurisprudencia también, que viene del derecho romano. En términos sencillos, ¿qué es la jurisdicción? En términos sencillos, ya lo dijimos acá, es la facultad que tiene un juez de administrar justicia. Esa es una definición simple, sencilla, que abarca la función que ejercen los jueces y magistrados. No se olvide, la función que tienen los órganos jurisdiccionales de administrar justicia. Pueden ustedes utilizar otro con otros términos, puede decir, por ejemplo, que son las personas o las instituciones encargadas de resolver los conflictos de intereses en una sociedad de forma pública, pacífica, de buena fe. Pueden ustedes buscar términos jurídicos que se adapten a una definición, pero su mente debe estar enfocada que esa jurisdicción es una facultad que le da la Constitución y a leyes ordinarias a la Corte Suprema de Justicia, a las salas de apelaciones y a toda la clasificación de jueces que hemos visto. Ya leímos el artículo 203 que se refiere a esa potestad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. Ya leímos el artículo 205 que se refiere también a lo mismo. Ya hemos leído el artículo 57 que habla también de la jurisdicción, el 57 de la ley del orden judicial y el 58 de cómo se está distribuida en nuestro medio la estructura jerárquica del organismo judicial para la administración de justicia. O sea, ya esa definición ya la tenemos. Pero además de eso, de esos artículos que ya hemos señalado, la ley judicial vuelve a recalcar que la función principal de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la jurisdicción se extiende a toda la República. Y para eso quiero, ¿quién me ayuda con la lectura del artículo 74 de la Ley del Nuevo Judicial? No vamos a leer los 203, 205 de la Constitución porque ya los leímos, yo creo que ya más o menos tienen la idea de qué se trata. A ver, Fátima, leámonos el artículo 74. Ahora voy, licenciado. Gracias. Artículo 74. Jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en toda la República para conocer de los asuntos judiciales que competen de conformidad con la ley. Es tribunal de superior jerarquía de la República. Gracias. Ahí está de nuevo. La jurisdicción se ejerce en toda la República. La Corte Suprema es el tribunal máximo en esa materia. No les olvide eso. Y recuérdense que el siguiente artículo nos dice cómo se integra la Corte, que ya lo vimos en la Constitución, pero leámoslo de nuevo acá. ¿Quién nos quiere ayudar con el artículo siguiente, el 75? 75. Sí, Carlos Alfredo. Perdón, ¿cuál me dijo? 75, ¿verdad? Sí, 7 a 5 de de la LOJ. Sí, de la LOJ. Ok, artículo 75. Integración. La Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados en la forma siguiente. A. Un presidente, que lo es también del organismo judicial. B. 12 magistrados, todos iguales en jerarquía, que se designarán con el número que les corresponda en el orden de su elección. Este servirá para la sustitución temporal del presidente y para el efecto de votaciones. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos en la forma y para el periodo establecido en la Constitución Política de la República. Gracias, Carlos Alfredo. Cuando se refiere a ese artículo, que serán electos en la forma y por el periodo que establece la Constitución, ya lo leímos también, no se les olvide que están artículos 114, 115, 116, 117. Y se refiere a que el periodo de todos es de 5 años. No se les olvide eso, el periodo de magistrados y de jueces es de 5 años. Los magistrados pueden solicitar de nuevo ser reelectos. Los jueces nombrados por la Corte Suprema.
pueden ser nombrados de nuevo, pero eso no obliga ni a la Corte a nombrar de nuevo a los jueces, ni al organismo encargado de elegirlos, ni a las comisiones de postulación que platicamos el día anterior, de incluirlos en la lista para que se reelijan. Es un derecho que tienen los abogados que cumplen con los requisitos que establece la ley. A eso se refiere. En su mente ya, periodo de jueces y magistrados, 5 años. 5 años. Regla general. ¿Cómo se integra la Corte? 13 magistrados. Un presidente, 12 vocales, que ejercen jurisdicción en toda la República. ¿Y cuál es la función de la jurisdicción? Resolver los conflictos de intereses o administrar justicia de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución y demás leyes ordinarias. O simplemente la facultad que tienen los órganos del Estado de administrar justicia. ¿Qué implica administrar justicia? Resolver los problemas de los ciudadanos de forma pacífica, ¿verdad? Esa es la realidad. Los tribunales surgieron para eso, para resolver los conflictos que se dan entre los particulares. Y ahí regresamos un poquito a lo que cómo se resolvía, ¿verdad? Recuérdense primero la venganza privada, la legítima defensa, después la autocomposición, que las partes lo arreglaban, y por último la heterocomposición, cuando hay una persona diferente, y es ahí donde entra el juez como alguien distinto, imparcial, ajeno al conflicto, que lo resuelve. Entonces siempre va a ser una persona imparcial, una persona que va a resolver el conflicto de una manera pacífica, justa, tratando de aplicar siempre los principios máximos como son la justicia. No se les olvide eso. Y también mencionábamos en la intervención de los órganos regionales y leímos el artículo 222 de las suplencias. Pues el artículo 78 de esta misma ley se refiere a las suplencias, que ya lo leímos. Pero alguien que lo quiera recordar para que lo podamos ahí, artículo 78, no, perdón, 77, perdón, 77. ¿Quién me ayuda? Bien, Alan, Mauricio, Araceli, buenas tardes. buenas tardes. Suplencias. En caso de impedimento, excusas, recusación o ausencia temporal de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando ésta deba conocer en pleno, serán llamados a integrarla los presidentes de las salas de apelaciones o tribunales de similar categoría, principiando con los establecidos en la capital de la República en su orden numérico, en su defecto, los vocales de dichos tribunales y, por último, a los suplentes de estos. Si la ausencia fuere absoluta, se procederá de la misma manera mientras el Congreso de la República hace una nueva elección. Gracias, Alan. Ahí está, mire, eso ya se había hablado. No se les olvide, la Corte Suprema no tiene suplentes. No tiene suplentes, como en el caso de las salas de apelaciones, que ya mencionamos que son 3 los que integran un tribunal de apelaciones, una sala de apelaciones, que es un presidente y 2 vocales, y además el Congreso elige 2 suplentes. En el caso de la Corte no hay suplentes. Si es necesario integrar, se llama a los presidentes de sala en el orden como lo señala el artículo 77. Entonces, lo importante acá es la jurisdicción, facultad de administrar justicia. Ustedes pueden definirlo, como les decía al principio, de la forma que mejor quieran. ¿Y cuáles son las características de esa administración, de esa función del Estado, de esa jurisdicción? Ya sabemos que la primera es que es un derecho público. Igual, todo derecho procesal es público. Y la jurisdicción es parte del derecho procesal. Y si es parte, sigue la misma suerte. Recuérdense, ahí el refrán que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Todo lo principal es derecho procesal. Jurisdicción es un accesorio, una parte. Entonces, si el derecho procesal es público, pues también la jurisdicción es de naturaleza pública, es una característica. ¿Por qué? Porque las normas jurisdiccionales son de imperativo cumplimiento. Quiere decir eso que nadie puede eludir su cumplimiento, ni los jueces ni las partes que participan en un proceso. Consecuencia de que es un derecho público, pues es una función pública del Estado. Y además es una obligación y un deber del Estado. ¿Verdad? No les olviden, eso implica, ¿verdad? Desde el momento en que el Estado
se arroga la función de jurisdicción, nos da a nosotros un derecho de exigirle. Y ahí encuadra el artículo 28 en cuanto al derecho de petición, 28 constitucional. Entonces, primera característica es de naturaleza pública. Siendo esa su naturaleza, quiere decir que es de imperativo cumplimiento. No son evadibles o renunciables o aisladas. Si es naturaleza pública, es un deber del Estado y es un derecho de los ciudadanos, es un derecho público. Además de eso, la otra característica es que es territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que se aplica en todo el territorio nacional a las personas que se encuentren en él, nacionales o extranjeros, salvo los tratados de derecho internacional, que ya lo hemos leído también en el artículo 5. Es territorial. Y también es indelegable. ¿Qué quiere decir eso? Que un juez que tiene jurisdicción no la puede delegar en otro para que haga la función que le corresponde. No. Él es el responsable desde el momento en que se le nombra juez, él asume una función pública que es administrar justicia y no la puede delegar en nadie, salvo, como mencionábamos el otro día, determinadas diligencias que no puede él realizar, que necesita que un juez de inferior categoría o de la misma categoría o de superior jerarquía o del extranjero le realice alguna diligencia. Y hablamos en aquel día, en ese día que hablaba de este tema, donde decíamos que existen los despachos, los exhortos y los suplicatorios que se llaman carta rogativa. Y esa función o eso y de indelegable, ¿dónde lo encontramos? También en la ley judicial. ¿Dónde está eso? Está en el artículo, ¿qué artículo? Déjenme recordarme en el momento. Esperen, déjala la ley mejor. Aquí está. En el 113. A ver, ¿quién me ayuda? 113, artículo 113 de la ley del organismo judicial. Con permiso, Lic. Gracias, Carlos. Jurisdicción indelegable. La función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad. Gracias. ¿Ya ven? Ahí está claro. Es indelegable, es una característica. Entonces, repitiendo, sus características. Es un derecho público. Consecuencia de eso es un servicio del Estado, una obligación del Estado y un derecho que tienen los ciudadanos de exigirle. Es territorial, se aplica a todas las personas que están en el territorio nacional, independientemente si son nacionales o extranjeros, salvo los tratados de derecho internacional. Y además es indelegable, es decir, que el juez debe cumplirla tal y como se le asignó por la Constitución y demás leyes ordinarias. No puede delegar su función en otro juez, salvo cuando no pueda hacerlo por cuestiones de competencia que vamos a ver. Y a eso se refiere el artículo 114, que podemos también, quien quiere una leyita, creo que ya lo leímos en una ocasión, pero leámoslo, lo que es el 114. Sí, licenciado, ¿me permite? Sí, claro. Artículo 114, comisiones. Los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o de inferior categoría, prefiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por exhorto, a los inferiores por despacho y a los superiores y a los de otros estados por suplicatorio o carta rogativa. Gracias, Caro. No se les olvide entonces, solo para determinadas diligencias. Por ejemplo, que se demanda en la ciudad de Guatemala a una persona que reside en el Petén. El juez de acá, él no tiene facultades para irse al Petén a notificar esa persona demanda. Entonces puede pedirle a un juez de paz, le ordena a un juez de paz, recuerden eso,
le ordena a un juez de paz que vaya y le notifique y le manda la documentación. Eso es despacho, le ordena, porque el tribunal, el juez de paz es menor. Pero si en ese lugar fuera más fácil que lo haga un juez de primera instancia, le dirige un exhorto, ¿sí? Son de igual a igual. Pero si hay que notificar a una persona en el extranjero que tiene que comparecer en un juzgado de Guatemala, porque ya sea guatemalteco o sea extranjero, tiene que hacerlo a través de un suplicatorio, es decir, que suplica. También se llama carta rogativa, o sea, ruega que le hagan ese favor. A eso se refiere. Pero la regla general y la característica es que es indelegable. No puede permitirse que otro juez ejerza las funciones que le corresponden a cada uno de que le asigna la Constitución y las demás leyes ordinarias. Esas son sus características de la jurisdicción. El tema que sigue ya ustedes lo conocen de memoria, estoy seguro que se le va a ir rapidito. Elementos de la jurisdicción. Eso ustedes lo estudiaron, lo repasaron y creo que hasta se los preguntaron en los exámenes de Derecho Romano. Son términos latinos. ¿Quién se recuerda de los elementos de la jurisdicción? Recuerden, son términos latinos los que se usaban. A ver, porque todos ganaron Derecho Romano. ¿O no? Órdenes, elementos de la jurisdicción. Vale, los voy a dar con el primero para recordar. Notio. El vocatio podría ser otro, Lin. Perdón, Carlos. El vocatio. Ese es otro. Notio, vocatio. Son 5. Coertio. Coertio, judicium y executio. Eudicium. Judicium y executio. Ahí estamos. O sea que recuerden un poquito, desempolven la mejor computadora que está aquí. Desempolven. El notio. ¿En qué consiste ese elemento de la jurisdicción? Pues notio quiere decir conocimiento, conocer. Es la facultad que la ley le otorga al juez para conocer un determinado asunto. Notio, conocimiento. Primer elemento en la jurisdicción. De ahí derivan los demás. Les mencionaba hace un momento que se plantea una demanda contra una persona. El señor juez, ¿qué es lo que hace? Que la revisa y si llena los requisitos que ya leímos en una ocasión del artículo 61, del 106, 107 y 108 del Código Procesal Civil Mercantil, la admite para su trámite. Si no, ya vimos que si no lo reúne, como dice el artículo 26, 26, 27 y el 109 del Procesal Civil Mercantil, lo rechaza. Pero en el supuesto de que todo está bien, el señor juez revisa la demanda, la analiza y ve que cumple con los requisitos que señala la ley. Entonces la admite para tramitarla y la ley le ordena que le dé audiencia al demandado para que se manifieste. Y miren, da una audiencia por tantos días, pues, o una fecha para que se presente si el juicio es oral, para que vaya y exponga su defensa. Dice, mire, se señala la audiencia, por ejemplo, hoy estamos a, ¿qué? 18 hoy, ¿verdad? Se señala la audiencia del 15 de abril, por ejemplo, de marzo, para darle tiempo que se presente a defenderse. O si es escrito, y se le da audiencia por el plazo, por ejemplo, de 9 días, o de 15 días, o de 3 días, para que se manifieste. Vamos a ver cómo en cada juicio, en algunos que vamos a ver en este curso, se dan plazos para eso. Pero le tienen que ir a notificar. La resolución se dictó el día de hoy. Bueno, la semana entrante, que es día hábil, porque aquí, en esto, todos los días se computan, hábiles se computan de lunes a viernes. Fíjense bien. Lunes a viernes son hábiles. Solo en los juicios penales, todos los días del año. En los juicios penales, sábado, domingo, viernes santo, sábado de gloria, domingo de resurrección,
Navidad, Año Nuevo, ahí todos los días está abierto los juzgados en materia penal. En las demás materias, solo de lunes a viernes. Y el horario es de 8 a 3:30 de la tarde. O sea que si llegan a las 4 la encuentran cerrada, ya para qué van. Por gusto llevan un memorial a esa hora porque ya está cerrado y nadie se lo recibe. Pues ese plazo en que el juez resuelve y le señala al demandado para que se defienda se llama vocatio. ¿Se recuerdan de ese término de la vocatio legis en el proceso de creación de la norma? Dice la ley está de vacaciones, es el plazo en que va a entrar en vigor. Pues aquí es el plazo que le dan al demandado para que se pronuncie vocatio. Y aquí hay una situación que puede darse: coertio, coerción, fuerza. Aquí puede ser que el demandado le pida al señor juez que dicte medidas para garantizar que el proceso sí va a responder o va a funcionar al final. Una medida de coerción, por ejemplo, es que se decrete el arraigo para que no salga del país. Es una medida de coerción. Entonces, si una persona es demandada y un día llega al aeropuerto y lleva con su pasaje pagado y su respectivo pasaporte que va afuera y le dicen no puede salir. ¿Pero cómo? No. Aquí hay una orden de un juzgado. Pero a mí no me han dicho nada, ¿no? Las medidas de coerción se dictan sin necesidad de hacerse saber a las partes. En su momento, cuando le notifiquen la demanda y le van a decir, pero aquí vino la orden ayer y hoy se cumple, desde ayer se cumple y punto. Coerción, medida de coerción. O bien, por ejemplo, puede darse el caso de que tengan pena la persona que vaya a vender los bienes que son objeto del juicio. Se está peleando una propiedad. Bueno, pues piden un embargo de esas propiedades para que en tanto el juicio se tramite, no se pueda movilizar. O bien se está discutiendo un problema de un vehículo. Se puede pedir como medida de coerción el secuestro del vehículo, pero no el secuestro distinto del delito de secuestrar a una persona, no. Aquí es el secuestro como una medida de coerción, una garantía de que el vehículo que está ahí lo van a desapoderar de quien lo tiene y entregárselo a una persona para que lo cuide, lo conserve, lo que se llama un depositario, para que al final, si la persona gana el juicio, pues le devuelve su vehículo, y si lo pierde, pues habrá que ver qué disponen en el juicio y el juez qué hacen con eso. Eso es coercio, medidas de coerción. O, por ejemplo, una madre demanda aún al padre de sus hijos porque no le da alimentos. Pero él trabaja en la Universidad de San Carlos. Bueno, provisionalmente fíjense una pensión alimenticia porque en tanto se discute cuánto en un juicio, los hijos tienen que seguir comiendo y señálele una cantidad que sea razonable para que coman. Bueno, entonces se embarga el salario y se oficia a la universidad que le descuenten el salario X porcentaje y se lo entreguen a la madre de los niños, de los hijos menores que necesitan alimentos o de un mayor incapacitado que necesita alimentos. Ese es el coercio, son medidas de coerción. Pero además de ese, hay un elemento adicional. Sí, Caro, ¿me escucho? Sí, licenciado, solo una consulta. Y si, por ejemplo, así como el padre de familia no tiene un trabajo estable, ¿la ley lo puede obligar a dar manutención? Sí, mire, pues, primero que él no tenga un trabajo estable, que él no tenga que no se pueda establecer, que tenga ingresos, tiene que hacerlo. ¿Qué hace? Pues que lave carros o que luche zapatos, pero él tiene que dar, porque sus hijos no tienen la culpa que no tengan trabajo y los hijos comen. No, no puede, o sea, no puede ser motivo de negar de hacer alimentos en no tener trabajo. Él tiene que ver qué hace. Desde el momento en que asume esa responsabilidad de tener hijos, asume la responsabilidad de sostenerlos. Si no, ¿qué sucede? Lo que sucede es simple, comete un delito que se llama negación de asistencia económica y puede ir ser detenido e ir a prisión. Y no sale si no paga los alimentos. Y no solo, el problema es que ya detenido no solo tiene que pagar los alimentos de esos que deba en esos momentos, sino debe garantizar que va a seguir pagando para el futuro. Además, hay una ley que dice que la vagancia se castiga.
es punible. Dice. Entonces no puede, entonces si no trabaja es un vago. Y eso se castiga también, porque todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. No es nada más de que yo voy a tener hijos y que miren cómo salen. No, no. Esa es una responsabilidad, recuérdense algo importante, que la Constitución protege la familia. En el artículo 1 ya lo leímos, la familia es la base fundamental de la sociedad. No puede el Estado permitir que bajo ese argumento un padre sea irresponsable. ¿Sí, Gracias, claro? licenciado. Bien. ¿Sí, sí, Dionel? ¿Dionel levantó la mano? Sí, licenciado, buenas noches. Sí, le escucho. Sí, con respecto a lo de la manutención, sí, estaba escuchando yo de que, bueno, yo tenía conocimiento de que si por ejemplo, yo estoy sin empleo, bueno, queda suspendido la responsabilidad de poder pasar la manutención hasta el momento que yo tenga empleo, es lo que yo sabía que, o Mire, mire, sea, mire. obviamente no me puedo quedar yo sentado en mi casa, pero por ejemplo, en lo que yo estoy buscando empleo, yo todavía un ingreso, ya pues ya estoy obligado yo pues a pasar la manutención, ¿verdad? Fíjese, Daniel, que los alimentos se fijan de acuerdo a la capacidad que usted tiene para darlos Ajá, y de acuerdo a las necesidades de las personas que tienen derecho a esos alimentos. Pero en el transcurso de la vida suceden muchas circunstancias, circunstancias de enfermedades, circunstancias de, ¿qué puedo decirle? Accidente. Esas circunstancias especiales permiten que se suspenda la pensión temporalmente, sí, pero pues no tenga trabajo, sino. oh, Esa no ya, es sí, una pues tiene que razón, ser algún motivo, como si que a usted le imposibilite trabajar. exactamente. Usted tiene un accidente, no es que yo le diga extraordinario, pero póngase en un accidente que le suspenden, que usted no puede trabajar por 2, 3 Ajá, meses. Bueno, pues habrá que justificárselo al juez. sí, pues, Mire, o estoy enfermo y mi tratamiento me va a llevar, qué sé yo, medio año, o 2 meses, o 5 meses, un año, pues para evitar que usted caiga en el delito de negación de asistencia económica, le pide al juez que se lo suspenda. Pero que usted vaya y diga, mire, fíjese, tengo el trabajo que suspenda, no, no, señor. Usted vaya y busque trabajo. oh, Eso ya, no es correcto. motivo para suspender. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Bien, Manuel. Bueno, yo les decía que esas son medidas que garantizan en determinados casos que los juicios van a tener un fruto beneficiado para quien está demandando, es coertio, coerción. Otro elemento es el judicium. Judicium, ¿en qué consiste eso? Pues es la forma en que termina el proceso. Es la forma o es el derecho que tiene el juez de plasmar en un documento que se llama sentencia su decisión final. Ese es el judicio. El fallo final que emite un juez. Todos lo conocemos como la sentencia. Aceptando o rechazando las pretensiones del demandante. Aceptando o rechazando las pretensiones del demandado. Porque el hecho que usted le exponga bonito al juez, pero si no le lleva medios de prueba, como ya los dije en una ocasión, no lo va a convencer. Tiene que llevar con medios de prueba. De acuerdo a los medios de prueba, el juez dicta su sentencia, el judicio. Pero sucede que muchas veces, si ya el señor juez cumplió con la función que tiene, un momentito, Joseph, la función que tiene que dar sentencia, pero las partes no se niegan a cumplirla, y entonces caemos en el otro elemento, pero digamos primero a Joseph. Sí, Joseph, le escuchamos. ¿Qué tal, licenciado? No sé si me escucha. Sí, sí, le escuchamos muy bien. O sea que eso que se ve en la tele, que, o sea, de que hay unos jueces que le agregan, digamos que una persona pedía 50 quetzales, ¿va? Y de ahí el juez al escuchar el caso y se da cuenta que sí era muy grave y le parece poquito los 50 quetzales, no le puede agregar o sí le puede agregar a la pretensión. Mire, pues, lo que pasa es que fíjense, pues, usted pide, pero el juez lee y usted tiene que demostrarle por qué está pidiendo esa cantidad. El juez no le puede resolver más. Un ejemplo sencillo.
Usted es padre de familia, es un supuesto, no lo sé, pero usted es un padre de familia. Pero por razones X, usted se separa de la señora y, bueno, no le da alimentos porque hubieron situaciones incómodas de último y quedaron lastimados y encaprichados, como sucede siempre. Y usted no pasa la pensión. O simplemente usted le quiere dar una cantidad y ella no está de acuerdo porque dice que usted puede dar más y gastar más. En eso de que yo no le doy más, entonces viene ella y plantea su demanda. Por ejemplo, le pide a usted, digamos, una cantidad de 2,000 quetzales de pensión alimenticia para sus hijos. Y para ella, si en caso ella no tiene trabajo. Pero si ella trabaja, no tiene por qué pedir pensión, porque al contrario, está obligada a contribuir también para los hijos. Pide 2,000 quetzales. El juez acepta la demanda y pide informes a ver cuánto gana usted. Por ejemplo, que usted trabaja, digamos, en la universidad como oficinista y usted gana, por decir, 10,000 quetzales. Entonces la cantidad que está pidiendo es razonable y el juez le fija esa cantidad, no le va a fijar más porque no pidieron más. Pero veamos otro caso. Ella pide 2,000 quetzales, pero usted gana 3,000. ¿Dónde está? El juez no puede autorizar esa pensión porque está acreditado que usted gana menos. Y lo máximo que puede embargarle y fijar una pensión es el 50% como máximo, que nunca lo fijan, pero nunca fija un 30, un 40%, porque tampoco, como dice el refrán, hay que matar a la gallina en los huevos de oro. Si a usted lo deja al juez sin nada, ¿cómo se va a vestir? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo va a su trabajo presentable? ¿Cómo va a lograr mantener su trabajo? Si usted empieza para atrás y para atrás por las circunstancias de que ya no le alcanza ni para comer, lo que va a hacer es que va a perder su trabajo y pierden todos. Entonces el juez tiene que ver eso. Hacen estudios socioeconómicos, hay personas que esa es su función dentro de los tribunales de familia, visitarle a su casa, a ver cómo vive, ir a ver cómo viven sus hijos, cuál es la situación económica que han mantenido siempre, cuáles sus ingresos, y le piden a usted sus detalles, cómo gasta, por ejemplo, cuánto paga de luz. Bueno, acompañe el recibo de la luz, no nada más de que, mire, yo pago 100 de luz, no, pero traiga su recibo. Mire, yo pago tanto de agua, su recibo. Mire, yo pago teléfono, eso no es vital, puedo decir teléfono, no como con teléfono, o sea que eso puede obviarlo. Mire, pero es que yo acostumbro ir a desayunar, o los viernes después de clases, acostumbro ir con mis amigos y bueno, dispongo de 500 para gastarme los viernes, eso no es vital. Lo vital es que sus hijos coman. O sea, todas esas cosas tienen que verlas. Un juez no es nada más de que yo le cuento una historia y el juez ya así está bien, no. No. Por eso les decía y les he dicho que lo vital son los medios de prueba. Creo que en la televisión vemos un montón de cosas que uno las ve hasta bonitas, ¿verdad? Pero no es así como funciona el sistema. Perdón, antes de darle la palabra a Carol, me pidió la palabra Carlos Alfredo. Silic, disculpe, yo entiendo bien que cuando fijan la pensión alimenticia por X monto, pues uno tiene que cumplir, ¿verdad? O el demandado tiene que cumplir. Pasa la circunstancia que se quedó sin el trabajo y usted indicaba que, bueno, tiene que buscar la manera de poder cumplir lo fijado. Hablemos de 1,000, 2,000 quetzales, ¿verdad? Pero al quedarse sin trabajo uno tiene que buscar algo como sustentar y poder cumplir y obvio cómo sustentarse uno. Ahora bien, en algún momento puede ser que si se fijan 2,000 o 1,000 por las circunstancias que esté pasando el demandado, puede en algún momento solo dar como abonos y luego ponerse al día en lo que la situación mejora sin tener que caer en el delito que usted mencionaba de Negación de justicia económica. Pues mire, Carlos Alfredo, la ley permite no pagar por abono, sino que le rebajen el monto de la pensión. Imagínese que usted ganaba 10,000 quetzales en la universidad. Pues usted estaba muy bien en pasar una pensión de 5,000 o 4,000 quetzales. Pero como usted mismo dice, bueno, mire, me quedé sin trabajo y hoy lo que me ofrecen es un trabajo nuevo, pero me ofrecen 5,000 y tengo que tomarlo porque no hay trabajo. La pandemia nos dejó sin trabajo 5,000. Pero no puede dar usted si daba 4,000, ¿con qué se va a quedar? Entonces usted pide al señor juez que así en un término simple, que le rebajen la pensión. La ley dice que se disminuya, pero usted dice, bueno,
en términos simples y coloquiales, rebájeme la pensión. Claro, pero tiene que demostrarse que efectivamente ese evento, esa circunstancia sucedió. Dice, sí, pobre, ¿verdad? Le rebajaron el sueldo y tiene un trabajo, pero hoy gana menos. Entonces, tienen que acomodarse también todos, como se acomodó él a ganar menos, también sus hijos y su esposa tendrán que acomodarse a ganar menos, perdón, a recibir menos de una pensión. O sea, la ley establece eso, no, la ley no es así, como era yo, cruel con nadie, no. Trata de buscar el equilibrio, la justicia del caso concreto, como dicen en la famosa equidad, ¿no? Bueno, si ganaba bien, pues podía pasar una prisión. O por el contrario, ganaba 10,000 en la universidad y dice que si lo despidieron, pero le hicieron un favor porque encontró un trabajo donde le pagan 20,000. Bueno, la familia pues, tiene derecho un poco más a vivir mejor, pueden pedirle un aumento de la pensión, ¿no? Pero todo eso tiene que demostrarse, tiene que acreditarse por qué, no es nada más de que yo voy a disminuir la pensión, mira, yo te doy 1,000, pero ahora no puedo, solo te doy 500, y cuando tenga te pago 500, no, la ley le da la opción a que diga, bueno, por favor disminuye el monto de la pensión en tanto mejor o de fortuna, pero lo importante es que los hijos especialmente, ¿verdad? Y los que son menores, no se queden sin lo básico para comer. A eso se refiere Casa Frea. Ok, muchas gracias, muy amable. Carol, le escuchamos a Carol y después a Blanca. Sí, licenciado, gracias. Una consulta, licenciado. Usted mencionaba que pueden dar de un 30 hasta un 40% 50 al de máximo, Carol, manutención. 50 al máximo. Sí, vaya, pero eso lo aplican sin importar la cantidad de hijos, como puede ser por uno o puede ser por 4 hijos. No, eso es lo que yo le explicaba, que el juez tiene que ver eso, el estudio socioeconómico, el trabajador social. No sería justo, por ejemplo, que tenga 4 hijos y le den lo mismo a alguien que solo tenga uno. No, tiene que ser proporcional. Estudian cuánto pagan de colegio por cada uno, cada cuánto le compran su ropa. O sea, todo eso tiene que verlo el juez, porque puede ser que tenga, aparte de tener 2 hijos, por ejemplo, con la actual esposa, haya tenido otros hijos que también tienen derecho a alimentos con otra señora. Entonces el juez tiene que balancear. Dice, no, aquí el interés es de los hijos, no de él, de los hijos. Y cada uno debe tener por lo menos lo necesario. A eso sucede, o sea, no. Imagínense que si fueran 4 hijos, y él gana, por decirle, 5,000 quetzales. Pues lo máximo que pueden descontarle en un extremo son 2,500, pero son 4 hijos. Pero si solo es un hijo, pues bueno, podrá ser 2,000, 1,000 quetzales la pensión. O sea que todo eso se analiza cuando se llevan las pruebas y el juez establece. O le dice, mire, señor juez, yo le puedo dar 1,000, ¿por qué razón? Porque tengo otros 2 hijos, en otro matrimonio. O con otra persona con la que tampoco estoy casado, pero tengo más hijos. Y también paso pensión. Y tiene que demostrar. No es así, como le era, no son tablas fijas, así como cuando uno va al súper, que usted dice, bueno, ¿cuánto cuesta la libra de carne? Bueno, vale 20 quetzales, puede ser un precio, y no me la rebaja, no, aquí vale 20, la compra o no la compra, no es así. La ley ve un montón de circunstancias que son especiales de cada caso. Uno se dice, es que mire, fulano tal es igual, en apariencia. En apariencia los casos son iguales, pero no. Cada uno tiene sus propias características y que tiene que verlas el juez, los abogados y las partes. Gracias, licenciado. Sí, Blanca, dígame. Blanca Jiménez pidió la palabra. Buenas noches, licenciado. Sí, Con buenas una noches. consulta. En este caso, si por ejemplo, el papá del niño, pues por así decirlo, ya cumpliendo la manutención, se queda sin empleo y todo eso, ¿eso queda como, se puede manejar como retroactivo, licenciado? Mire, cuando la ley dice que usted pide alimentos para su hijo desde el momento que lo necesite. Si usted no ha planteado la demanda antes es porque no lo ha necesitado. Por ejemplo, veamos así de simple. Él tiene un trabajo y usted también. Pero usted sabe que la situación económica de él, aun cuando tiene trabajo, es mala. Y usted está mejor que él. Y usted asume la responsabilidad. Pero llega un momento que dice, bueno, solo yo no. O él mejoró y no me quiere ayudar, no es justo.
Y claro, yo he llevado ¿cómo se dice? Que la batuta en esto, pero tampoco puedo permitir el extremo, porque él tiene obligación, aunque sea mínima, tiene que dar, y hoy mejoró de fortuna, lo demando. Claro, no puede hacerlo retroactivo, ¿por qué? Porque quiere decir que antes no lo necesitaba. Ahora bien, lo que sucede es que mucha gente cobra retroactivo porque la presión se fijó y no la ha pagado. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, es que mire, hace 3, 4 años que no paga, ¿no? Entonces todo lo retroactivo lo debe, pero ya está fijado. Ya. Ok. Gracias, licenciado. Sí, bueno, pues veamos, entonces le decía, como consecuencia de ese elemento de dictar la sentencia, del judicio, sucede que muchas personas cumplen la sentencia sin ningún problema. Por lo general, hay buena fe en las personas en cumplir la sentencia, pero también se dan personas que se niegan a cumplirla. Son rebeldes, creen que pueden hacer lo que quieran, entonces ahí surge el otro elemento también que traigo el derecho romano, el executio. ¿Y qué es el executio? Es ejecutar. ¿Qué quiere decir ejecutar? Que cumpla. Lo cumple por las buenas o por las malas, pero lo cumple, porque la ley es la ley y hay una sentencia que debe cumplirse. Mire, señor, usted no quiere cumplir con la pensión alimenticia, bueno, se la vamos a descontar de su trabajo. Le vamos a embargar su vehículo, le vamos a embargar su casa. Mire que no es quema, entonces usted comete delito de denegación de asistencia económica y se va detenido al centro de la cárcel mientras se le juzga por ese delito. Y si quiere salir, tiene que pagar lo que debe y garantizar que va a seguir pagando, si no, no sale. Mire, es una deuda que no tiene nada que ver con alimentos, es una deuda civil. Mire, ya lo condenaron a que me pague tanto. Sí, pero no quiere pagar. Bueno, hay que ver qué bienes tiene, pues. Hay que ver qué se le embarga. Bienes, tiene un vehículo, tiene alguna casa, algún terreno, tiene un salario, ¿dónde se puede hacer eso? Negación de asistencia económica se llama, Manuel. Entonces, tiene que verlo. Ahora bien, el problema es que si no tiene nada, ¿cómo le va a cobrar? Ahí sí que se cumple un refrán que dicen en los pueblos y las personas ya mayores, el que debe y no tiene con qué pagar no debe nada. Y algo más, la Constitución es clara, no hay deudas por presión. No hay presión por deudas. Fíjense. Pero es porque realmente no tienen con qué pagar. Pero cuando hay formas, bienes o mecanismos, se utiliza ese último elemento que es la executio, ejecutar. Pueden ustedes poner ahí en sus copias, si la tienen, bueno, notio conocimiento. Ya saben ustedes que es la facultad que tiene de conocer un caso. Vocatio, término para que el demandado comparezca. Vocatio, vacaciones. Coertio, medidas de coerción en el juicio. Embargos, arraigos. Es decir, judicium, sentencia. Facultad que tiene el juez de dictar la sentencia. Executio, no la cumple el demandado, se le obliga a ejecutar executio. Esos son los elementos de la jurisdicción. Sí, Delfina, Licenciado, tengo una duda. dígame. Si al padre de familia le ponen una pensión, pero como usted indicó que no, por no tener trabajo, se tenía que ver cómo se solucionaba eso en el juzgado. Si se explica en el juzgado que no tiene trabajo y siempre le siguen aplicando la pensión, después el juzgado lo pasa ya al Ministerio Público porque se corrió, póngale un año que no consigue un trabajo formal porque tiene problemas con la ley, que no tiene sus papeles, sus antecedentes limpios, ¿va? Va a buscar trabajo y no le dan trabajo. Pero la pensión, o sea, lo que el juez le ordenó que tenía que estar pasando, no lo puede pagar porque no consigue un trabajo. Tal vez consigue de hacer trabajitos así, poner una pared de 10 blogs o 20 blogs, no sé, que vaya a ganar unos 50, 75 quetzales. Un trabajo de subsistencia, dice usted. Pero
póngase que por motivos de eso y que ya no tuvo trabajo, ya no pagó la pensión, póngase que deba 4 meses todavía. De que le adjudicaron la pensión de 1,500 más 900 por el año de atrasado, ¿verdad? Entonces, el juez tiene que hacer una audiencia para deber de que él, porque no está cumpliendo en su trabajo. O sea, en pagar la pensión, ¿verdad? Pero ahora viene la mamá y le dice que le va a entregar a los hijos porque no puede, no le están haciendo tareas para entregarlas en la escuela. Entonces, pero póngase que la mamá no se mantiene con los hijos, ella trabaja, se va de viaje toda la semana y después de eso, las niñas no entregan tareas y ahora por eso se las quiere entregar. Pero ella en su trabajo tiene un salario de 8,000 quetzales. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, démosle la palabra a Doris porque puede ser que sea de lo mismo por lo que está diciendo y después le respondo. ¿Sí, Doris? Buenas tardes, licenciado. Disculpe, yo solo tengo una consulta. Esto ¿No se refiere a esto, Doris? No. Perdón, Entonces, es una ¿sabe qué, duda, Doris? quiero decir. Mire, entonces, ¿sabe qué, Doris? Perdón. Entonces, ¿sabe qué, Doris? Le voy a contestar primero, le voy a contestar primero a la compañera y después le doy la palabra. ¿Le parece? Claro que sí, Lic. Bueno, miren, pues lo que yo les decía hace un momento es que cuando una persona obligada a otorgar una pensión alimenticia se ve imposibilitada de trabajar, pues tiene que pedirle al juez que se la suspenda. O si puede tener trabajos temporales, pues que se la disminuya. Puede suspendérsela por X tiempo que sea razonable, pero tiene que acreditarle al señor juez cuál es el problema que él tiene. No peor si se levanta a las 10 de la mañana a buscar trabajo, ¿no? Rogando a Dios no va a encontrar. O sea que todo depende. Ahora bien, si la esposa o la mamá de sus hijos está en mejores condiciones, pues les decía yo hace un rato que ambos padres tienen la obligación de alimentar a sus hijos. Si usted gana más, digamos, pongamos el caso que sea usted al final quien gane más, pues usted tiene que sostener la casa, en tanto él consigue un trabajo. O póngase que vivan juntos y él se queda sin trabajo, pero gracias a usted no. Mire con esta pandemia cuánta gente perdió su trabajo. Póngase que usted no lo haya perdido. Pues si está formando un hogar y quiere salir adelante, usted tiene que tratar de contribuir en la mejor manera posible. Si están separados, pues usted pide que le den pensión, ¿qué va a ocurrir? Que él va a decir, mire, yo estoy en condiciones ahorita difíciles, pero ella sí tiene un salario, la obligación es de ambos padres. O sea, la idea de que solo el varón tiene que contribuir al hogar es errónea. El Código Civil es claro que dice que ambos padres tienen obligaciones iguales para con los hijos, iguales derechos e iguales obligaciones. Y dices, mire, yo estoy impositado, pero ella sí tiene pensión. Incluso la misma ley establece que en circunstancias especiales, por ejemplo, de una enfermedad seria, de un accidente o algo, el esposo puede pedirle pensión a la esposa. Al revés, ¿ah? Pero es en circunstancias muy especiales, o sea que eso no es. Ahora, lo que dicen que elevar a los hijos, vea que yo tengo ya bastantito tiempo de estar en los tribunales y yo he visto ese argumento. Y le voy a contar algo. Cuando uno le dice, va, está bien, que dé a los hijos, ya no los dan. Solo quizá los han utilizado como un mecanismo de presión. Y le voy a decir algo. En mejores manos de la mamá no puede estar un hijo. El papá puede ser un excelente papá, cariñoso, atento, preocupado, pero la mejor persona que ve por los hijos es la mamá. La mamá es un don especial que Dios le dio. Miren, así, mire, hablemos, yo, mis hijos son grandes, pero les voy a decir algo sencillo. Miren, a uno de hombre le da gripe, lo bota, no quiere hacer nada. Así de simple. La mamá está con gripe y está lavando trastos, está haciendo comida, está viendo por los patojos. Para mí las mamás son ángeles, la verdad. Y ese argumento que le van a los hijos se da, pues, pero ¿cuántas personas
Dice, yo me llevo a mis hijos. Se dan casos aislados, porque sí hay mamás que también fallan, pero la regla general es al revés, quienes fallamos somos los hombres. Pero se da. Y yo he visto que le dicen eso, mire, le voy a, pero le dicen, mire, le voy a dar a los hijos. Y cuando dicen, está bien, me los voy a llevar. Ya no se los da, porque yo lo he vivido en las audiencias. No, pero es que miren, ya empiezan el que no. Y los niños, miren, cuando le dicen a un niño, ¿en qué momento o en un momento que diga, mire, por quién decide irse, con su papá o con su mamá? El mismo hijo se queda con la mamá. Cuando el hijo está enfermo, ¿quién está sentado a la par de él? Que tiene fiebre. No duerme la mamá. Ahí está. Que dándole esto, que viéndole el otro, que poniéndole pañitos de agua para que se le baje la fiebre, que mire que está malo el estómago, pues haciéndole algún tecito de algo, alguna agüita de agua, de algo, agüita de cualquier cosa, para ayudarle, ¿no? Mire, el argumento ese yo lo he escuchado, instinto maternal, pues yo le veo que son ángeles que Diosito los manda, que les da ese don bellísimo de ser madre, ¿no? Así de simple. Pero se da, hay casos que se dan. Y hay padres que resultan siendo muy buenas madres, porque la regla general es que son mamá y papá, son mapa, ¿va? Pero también se da al revés, pero es muy, muy raro, muy raro. Así es, Delfina. Bien. Ahora sí, ¿quién me pidió la palabra? Doris, ¿que había la palabra de algo? Sí, Lick, disculpe, yo quiero hacerle una pregunta en relación de ejecución, ¿verdad? Pero es, por ejemplo, lo que se da mucho. Yo conozco a muchas compañeras de trabajo que tienen deudas de tarjetas de crédito. Entonces ellas como que se desesperan, pero, por ejemplo, si ellas hasta cierto punto ya tienen hasta embargos de salarios, ¿pueden seguir haciéndoles embargos por esas deudas, Lick? Sí, mire, hay límites en la ley que establecen lo que es el alimentos que tienen prioridad. Los alimentos tienen prioridad, pero también es el problema. Fíjense que, si yo les decía hace un rato, cuando Carol preguntó lo del monto que se fija, decía que dependiendo de las circunstancias, es hasta un máximo de un 50%, cuando hay varias obligaciones. Y ahí en ese 50% incluyen lo que puede hacer por una tarjeta de crédito, pero la tarjeta de crédito va a tener un porcentaje mínimo. Y fíjense que hay algo más, hay una disposición por ahí que no recuerdo el artículo, pero se lo voy a buscar, donde dice que cuando tiene demasiadas obligaciones y además hijos que también reciben otros hijos más, se puede como un extremo hasta un 70% para dejarle él a un 30% para que trate de sobrevivir, ¿va? Pero la culpa la tiene él. ¿Cómo se mire? Lo peor que uno puede hacer es meterse a deudas de tarjeta de crédito. Lo peor que puede hacer. Un día que se atrase en no pagar, ya le cobran intereses, gastos administrativos y bueno, ya. Y peor, si se pone a pagar solo el límite, ¿cómo se llama eso? Que le aceptan el límite menor, nunca sale. Yo les aconsejaría que traten, si tienen una tarjeta de crédito, traten de usarla solo para casos muy especiales. Gracias, Ley. No utilicen las tarjetas para... Ese pago mínimo se los come. Ese pago mínimo los hace pedazos. Porque les están vendiendo la deuda y sobre esa deuda les cobran por día intereses diarios. Y si ustedes suman esos intereses, y no solo eso, sino que les cobran los famosos gastos administrativos y se les vuelve un problema. Y no salen. Y después resultan demandados y ya no es cierto que se ahogan. Entonces no. Está bien tener una tarjeta de crédito por cuestiones de necesidad de una emergencia o algo, pero no para estarla gastando en cualquier lado. Sí, Alan, escucho. Buenas noches, licenciado. En ese caso, si la persona no tiene ni siquiera que le embarguen a uno, ¿qué procede? Mire, es lo que yo le decía, si no tiene nada que embargarle porque no tiene bienes, no tiene nada, mire, lamentablemente son sentencias
que una vez me dijo una persona que llegó a mi oficina, yo le expliqué lo que estoy viendo a ustedes, y dije, mire, si él no tiene bienes, no tiene salario, usted va a gastar, usted puede ganar el juicio, pero no va a recuperar nada y va a resultar gastando más. Entonces me dice, entonces quiere decir que si dictan una sentencia a mi favor, solo le pongo un cuadro. Pues así de simple, porque la ley es clara, por deudas no hay prisión. Y el refrán popular es quien debe y no tiene con qué pagar, no debe nada. Por eso hay que pensarlo cuando uno le presta dinero a alguien. Cuando ustedes presten dinero, mejor piensen que ya lo regalaron. Así de simple, no les lo regalaron. Y algo más importante, quizá para cerrar eso es algo que lo que quiera decirme, Carlos Alfredo, que era una palabra, no serán fiadores de nadie. El ser fiador es lo peor que le puede pasar a uno. Así sea un gran amigo. Yo de la única persona que sería fiador es de mi mamá o de mi mujer, porque sería para darle y comer a mis hijos. Pero mis hijos ya están grandes a estas alturas del partido. Bien. Sí, Carlos Alfredo. Lick, disculpe, no, muy buen consejo y hay que tomarlo, ese fallador es problema. Lick, mi pregunta va, ese tipo de deudas, digamos de préstamos, tarjetas de crédito, por decirle de alguna manera, ¿expiran en algún tiempo, Lick? Mire, todo tiene tiempo para cobrar, no hay nada eterno. No hay nada eterno, hay plazos que la ley establece que van 2 años, dependiendo, 2 años, 5 años, 10 años, que no se pudo, o sea, no. O sea, hay distintos plazos, llamemos, para hacer efectivos los cobros. Si no los hizo en ese tiempo. Como para dar un poco más de elemento, el tema es el fiador y la deuda, ya va más de 15 años, Lick. Bueno, lo que pasa hay que ver cómo firmó el documento, por cuánto tiempo lo firmó. Imagínense, puede ser otra cosa, por ejemplo, le voy a decir un ejemplo que ¿cuándo va a terminar de pagar? Una persona, usted es deudor, no hablemos de fiador, usted es deudor, usted le debe a la tarjeta de crédito. Y estuvo una situación bien complicada, y cuando usted siente esa cantidad pequeña que debía, se le fue grande y lo demandaron y le embargaron. Pero usted gana poquito. Usted debe, por decirle, 20,000 que sale de tarjeta de crédito. Pero por su salario solo, y tiene una pensión alimenticia que pagar, pues solo le pueden descontar 200. Imagínese usted cuándo van a juntar los 20,000 quetzales si le están descontando 200 mensuales. 15 años, 20 años. El problema es que ahí no, pues, mire, ya prescribió, no, porque le están cobrando. Aunque sea poquito, pero le están cobrando. La prescripción se da, o sea, ya el plazo terminó. Si usted no paga desde hoy y pasaron 20 años, por decir unos años, pues son menos, pues, pero por decir una fecha, no le cobraron nunca en ese tiempo, entonces ya no le pueden cobrar. Pero si usted está abonando porque le embargaron o porque voluntariamente va a pagar, de vez en cuando abona, y ahí le están tolerando y le están ayudando, ahí no puede usted decir, mire, ya pasó el plazo, porque cada vez que usted abona, cada vez que usted le descuentan de su salario o algo, el plazo no cuenta. El plazo cuenta cuando usted deja de pagar. Y le dejan de cobrar. Dice, ya no me cobraron, ¿cuánto tengo? Bueno, ya tengo 20 años que no me cobran. Eso olvídelo, ya se quedó para siempre, ¿verdad? Sí, es que el fenómeno que se está dando, Lick, no sé si alguno de los compañeros o usted tienen conocimiento de esto. Hay, por decirlo de alguna manera, empresas, si se les puede llamar así, que compran las carteras de los bancos. Uh-huh. Y están empezando a llamar. Yo porque conozco casos de compañeros que tarjetas de 20 años, por ejemplo, Banco Cuscatlán, hace cuánto que desapareció, y ahora le salen con que le están cobrando, eran 2,000 un saldo y ahora le están cobrando 70,000. Así es. Sí, miren, lo que tienen que hacer ahí es dejar a que lo demanden, man. Yo le diría, si lo llaman, ni vaya. ¿Para qué? No vaya. No, que cuando lo llamen a un tribunal, entonces ahí usted puede impugnar que ya pasó el tiempo para poder cobrar, ya no le pueden cobrar. Pero si usted va y usted comete el error, decir, mire, lo que yo debieran 2,000, va a pagar los precios y ahí miramos lo demás, cómo se lo arreglamos, ya se bregó. Porque le dan un recibo y ahí usted dejó sin efecto todo el tiempo que ha pasado. Claro, claro. No, pues en este caso son 15 años, como le digo, y sin ningún tipo de cobro. Cuando lo demandan, demándenme.
Cuando me demandan, entonces me defiendo en un tribunal. Ahí le llamo para que me asesoren. Con un labor que usted haga. No, ahí sí, ya, sí, reactivo, como quien dice la deuda. Sí, así es. Digo, mire, no tenga pena, pues usted era 2,000, va, traiga unos 500 mensuales. Y ya la fregó. Ya la fregó porque ahí reactivó todo de nuevo. Claro. Muchas gracias, Liz, le agradezco su No hay pena. asesoría. Pero algo importante es que no se metan a deudas así. ¿Para qué? Bien, entonces estos elementos, como les decía, son los de la jurisdicción que ustedes vieron en su derecho romano. 5 elementos: notio, vocatio, coercio, judicio y executio. Déjenme solo terminar el temita esta que es poquito, entonces le damos la palabra a Delfina, a Alex, que le dieron la mano. Bien. Ahora bien, para terminar el tema, dice la división de la jurisdicción. ¿Cómo se divide la jurisdicción? Clasificaciones encontramos un montón, pero hay libros o autores que toman la división de la jurisdicción como también división de la competencia, que son dos cosas distintas, y que lo vamos a ver en el tema de la competencia. Aquí vamos a ver qué es la competencia y qué se diferencia de la jurisdicción, pero en este momento solo quiero que tengan presente la división, así como digan, división de la jurisdicción, división, y se divide en temporal y secular o religiosa, eclesiástica, temporal y eclesiástica. Pues la temporal es la que se realizan con los hombres en los tribunales, en la judicial, se le llama siempre judicial, también militar, cuando los tribunales militares tienen sus propios tribunales, la institución militar tiene sus propios tribunales y sus propias leyes, como sucede en el caso de Guatemala. Ellos tienen su propio código militar y tienen sus propios tribunales que los juzgan en asuntos relativos con problemas militares. Cuando ellos cometen un delito de orden común, están los juzgados comunes, pero cuando son de los que establece el código militar, tienen su tribunal militar. Y en algunos países que tienen otro sistema diferente al nuestro, se da la administrativa. Quiere decir que ahí no hay organismo judicial, como son los países que tienen tendencias de socialismo. Ahí es un órgano administrativo el que resuelve los conflictos. Entonces se llama jurisdicción administrativa. Bueno, y la eclesiástica, pues es la que se ha aplicado y se aplica en la actualidad en las iglesias, especialmente la católica, que tiene sus propios sistemas para resolver sus conflictos, y vemos ahí las cosas ilegales, arbitrarias y no buenas que han hecho, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces no se les olvide la división de la jurisdicción, la temporal, que se divide en judicial, militar y administrativa, y la eclesiástica, esa es propia de la iglesia. Bien, ahora sí le damos la palabra a Delfina. Delfina. Sí, licenciado. Fíjese que a mí me sucedió algo, ¿cómo decirle? Una tarjeta de crédito. Cuando era Citi, yo tenía 2 tarjetas y las estaba trabajando bien. Cuando ahorita que ya se pasó a Promérica, me mandaron ellos 2 tarjetas cambiándome las antiguas. Le comento que hay una tarjeta que está sellada, porque yo solo una abrí y la otra la mantuve cerrada. Le comento que me hicieron ¿cómo se llama esto? Cobros. O sea, ellos pagaron con mi tarjeta que está sellada como 850 quetzales en recargas de teléfono ¿cómo se llama este? De Movistar. Yo fui al Ministerio Público, primero fui a recabar toda la información al banco, fui al Ministerio Público, está la demanda, y puede creer que el año pasado, como en agosto, me salió de que ellos metieron una demanda a tribunales, a mí no me notificaron nada, hasta ahora en diciembre de 2020 fue. Allí en agosto o 2020 fue que hicieron la demanda, y diciembre de 2020
de mi, ¿cómo se llama? De mi dinero que me daban en periodo de vacaciones, aguinaldo. De ahí me descontaron todo el dinero y me descontaron como 1,700, creo yo. Eso es bárbaro. Y la tarjeta está cerrada. Mire, hay una, aparte del Ministerio Público, déjeme, se llama, ¿cómo se llama este día? No se puede ir a poner la denuncia, espéreme. Ponen la denuncia y ellos investigan e incluso sancionan. Los sancionan a ellos. Es algo referente al consumidor y al usuario. Es una institución también que ¿No es ve la Diacolic? ahí, la DIACO. Sí, está La en el Ministerio de superintendencia de Economía. banco te podría ayudar. Perdón, Johnny. La superintendencia de banco puede ayudar también. También, pero fíjese, sí, también, pero la DIACO yo he visto algunos procesos en que ha intervenido e incluso los ha sancionado. Les ha impuesto multas un poquito fuertes a esas instituciones. Si usted pudiera, Delfina, a verse a la DIACO, que tal vez le puedan hacer ayudarle, y como dice Johnny, tal vez a la superintendencia, porque es más efectivo, porque el Ministerio Público puede ser efectivo, pero tiene exceso de trabajo. Y su denuncia puede ir caminando muy lenta, porque ahí es una barbaridad de procesos. Si usted va al Ministerio Público, toda la vida hay gente, toda la vida hay colas. Yo le diría que vaya a la DIACO y que vaya a la superintendencia para que puedan ayudarle con ese problema, porque usted no habilitó la tarjeta. Y si no la habilitó, no podían usarla. Yo fui a la superintendencia y solo me respondieron que tenía una deuda de 800 y pico, ¿ah? Entonces, y no me dieron mayor trámite. El banco dijo que no sé qué. Yo no tengo números de teléfono. Yo nunca tuve números de teléfono primero de esa empresa que me cobraron, ¿verdad? Están cobrando. Ajá, iban de 100, de 50 y así me cayó a mí. Cuando yo solicité, me dieron las constancias, todo eso está en el Ministerio Público. Lo que sí no he hecho es ir a la DIACO. Ahora voy a ir al... Vaya, yo le pediría que la DIACO puede resolucionar más fácil el problema. Porque Ajá. si bien es cierto, ahí hay trabajo, pero es mucho menos que el Ministerio Público. Sí, yo voy a ir al ministerio a solicitar los documentos con que ellos me debitaron la plata, ¿va? Con copias que lleve a la DIACO. Ajá, porque para el 3 de ahorita de marzo se me mandó a llamar ya al Ministerio Público por el procedimiento que ahorita ya, o sea, según me dijo, que hasta podía llevar mi abogado. Entonces puede esperar al 3, tal vez ahí tal vez puede estar mejor porque ya tal vez avanzó bastante su asunto. Ajá. Bien, Delfín. Gracias, licenciado. Ojalá que tenga eco su reclamo y tenga éxito, ¿eh? Porque eso de las tarjetas es bien terrible. Terrible, terrible. Bien, entonces, sí, Carlos de León. Buenas tardes, licenciado. Perdone la pregunta. Al momento de que a uno lo demandan por una deuda y embargan las cuentas y uno resuelve esa situación, ¿cómo puede hacer uno para que ya no le estén debitando de las cuentas? El tribunal avisa. El tribunal, la empresa avisa que ya pagaron, que no hay ningún problema, y avisan al banco, primero para que ya no le sigan descontando, y si les contaron, se los reintegren. Lo mismo pasa al suscribirse o al... ¿Cómo fue que dijo al momento de que Mire, pues, pasan algunos años? Mire, si usted, por ejemplo, tiene una deuda y le embargaron, le están descontando. Pero si usted ya pagó, llegó a un arreglo con la persona, pues él avisa al tribunal para que le deje sin efecto el descuento. Y ya no le descuenten y le devuelvan. Ahora bien, si le han estado descontando ahí y ya llegó a la cantidad, pues tiene que presentar ante el juez por escritos, de luego a que pidan informe al banco para que digan cuánto hay, si ya está la cantidad que es, se la entreguen a la persona y ya no le sigan descontando. Gracias, licenciado. Bueno. Bien, entonces el examen está para el miércoles, ya no tenemos más clases que hasta el día de hoy. El examen es sencillo, no viene complicado, más que todo son de
¿cómo se llama eso sí, el examen es aleatorio, no se les olvide, es aleatorio y de selección múltiple. Son 15 preguntas sencillas de lo que hemos visto. No hay ninguna sorpresa, no decir esto no lo vimos y lo está preguntando, no. Yo siempre que me toca hacer el examen, lo hago sobre los temas que hemos platicado aquí. Nada de que el libro, que no, lo que vimos, lo que dice la ley, pero no para que, no para que se graben los artículos, no para que los entiendan. Van a ver ustedes que no dicen una pregunta, diga que es el artículo 1 o el artículo 10, no, eso sería ingrato de mi parte, no. Puedo decirle, bueno, mire, según la legislación guatemalteca, un ejemplo, no sé si hermano, ¿a quién le corresponde la función jurisdiccional? Es simple, ¿va? A la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales, así de simple. ¿No? O sea, son cosas así, ¿en qué consiste la jurisdicción? Ya saben ustedes que es la facultad de administrar justicia, o al revés. ¿En qué consiste la facultad de administrar justicia? Pues ustedes buscan ahí entre todas y van a encontrar la jurisdicción, o si no encuentran, pues ninguna de las anteriores. O sea, ustedes tendrán que ver eso, pero no hay mala fe para nada, no hay ningún momento. Para ver que es un examen sencillo, práctico, se les da 1 hora, pero si ustedes leen sus copias, sus leyes y todo, lo contestan en 15, 20 minutos. Si es que les deseo, no solo en este examen que les vaya bien, suerte no, porque en esto no funciona la suerte. En esto lo que funciona es que ustedes hayan estudiado. Ahí es simple, ¿verdad? O sea, que les deseo que les vaya bien y que ustedes estudien para su futuro y que este examen que viene conmigo el próximo miércoles saquen la nota más alta que refleje que primero que me han entendido y que le han puesto la atención y han leído su poquito. Para uno de profesor, cuando ve buenas notas, se siente uno bien. Dice, bueno, quiere decir que me han entendido. Cuando hay malas notas, dice uno qué está pasando. O no le dan la importancia de vida, o yo no estoy explicando correctamente y hay que enderezar el barco. Así es que, de nuevo, que todo les salga bien. Y nos vemos hasta que terminen los exámenes. Ahora creo que el marzo termina. Perdone. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Una preguntita, licenciado, ¿por qué medio va a hacer el examen? ¿Cómo? ¿Por qué medio se va a realizar el examen? Claro. Gracias, licenciado. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, sí, Carlos. Feliz noche. Es Gracias, que- licenciado. Feliz noche.